Los celos. Muchas personas me escriben con respecto al tema de los celos que sufren. Los celos no de la pareja, sino sus propios celos, cómo poder vencerlos y de qué forma poder manejarse para sentirse más plenas o más plenos en su vida y no ser víctimas de relaciones enfermizas o patológicas. Muchas veces uno entra en determinados sitios o lee determinados libros y pareciera ser que el tema de los celos es una cuestión de voluntad, ya que se hace mucho hincapié en frases hechas como es un problema de autoestima, tenés que subir tu autoestima, no te conviene ser celosa o celoso, etcétera. En realidad, la voluntad no puede modificar un problema a nivel inconsciente tan profundo como el tema de los celos. Si la persona se siente insegura, no es una cuestión de que elige sentirse insegura, es una realidad. Es como una persona que fue víctima de una violación, si vuelve al espacio físico donde sucedió el hecho, la persona va a sentir miedo. Entonces yo no le puedo decir a la persona, no sientas miedo. Si la voluntad pudiera manejar nuestras emociones y nuestros sentimientos, sería todo mucho más fácil. El problema de los celos tiene que ver con esa inseguridad básica. La persona cuando era pequeña o cuando era niña tuvo una pérdida que le genera un conflicto cuando aparece el amor. El amor es el disparador de ese conflicto, porque vuelve a través de la memoria emocional a vivir una regresión y se encuentra en ese mismo punto y siente miedo o temor o pánico de que vuelva a repetirse esa vivencia tan traumática. Y como la persona se siente muy acelerada, no puede manejar ese torbellino emocional, finalmente es víctima de ser una persona absorbente o posesiva o celosa y es dejada. Entonces, sobre su oído mojado, la persona se siente más insegura y el patrón de conducta se va repitiendo y reiterando una y otra vez. Entonces, la persona siente esa inseguridad que se va profundizando cada vez más. Entonces, la única forma de solucionarlo es profundizando en el problema para que la persona pueda resolverlo. Recuerdo una persona que conocí que le tenía temor a la oscuridad, miedo, pánico, no podía estar con la luz apagada ni un minuto. Yo le dije, tenés que apagar todos los días por lo menos un minuto la luz y estar enfrentándote a ese temor. Entonces, a través de esa regresión continua de enfrentarse con ese miedo, aflorarán los fantasmas del pasado. La cura siempre es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. No es el pensamiento reiterativo como si fuéramos robot pensando soy seguro de mí mismo, porque no es así como funciona la realidad. La voluntad siempre es positiva porque uno genera a través del pensamiento positivo el deseo de querer modificar ciertas situaciones. Pero esa es solamente una parte, después hay que profundizar. Entonces la persona enfrentándose a la oscuridad va a poder enfrentarse con esas tinieblas del pasado. Entonces los sueños empezarán a surgir y de alguna forma la persona va a dilucidar las razones del por qué siente temor. En un comienzo van a surgir con muchísima fuerza todas esas pesadillas, pero con el tiempo van a ir disminuyendo. Entonces la cura va a empezar a aflorar dentro de la persona que va finalmente a resurgir. Entonces la persona celosa tiene que enfrentarse con esa parte más vulnerable de sí misma que está relacionada con ese pasado más remoto. Es ahí donde comienza el conflicto y donde comienza el problema. El inconsciente es como un rompecabezas. En la medida que vamos completando cada una de las piezas, vamos a estar más completos como para poder brindarnos y que también la otra persona sienta nuestra propia plenitud. En la medida que estamos muy incompletos, estaremos a merced de la buena voluntad de la otra persona, si la otra persona puede o no hacerse cargo. Se va a poder hacer cargo hasta determinado punto. Uno, cuando sale con una persona, la otra persona no es un psicólogo, ni una psicóloga, ni un profesional, ni un médico. Así que el trabajo interno es propio de cada uno. Si nosotros estamos sufriendo ese tormento, seguramente con esa persona va a ser difícil
poder concretar una relación a largo plazo. Primero tenemos que vencer esos fantasmas del pasado propios para posterior a eso estar capacitados como para poder brindarnos y poder dar. La pareja es dar y recibir. Siempre va a generar mucha resistencia interna, enfrentarse con esos fantasmas del pasado, pero es la única forma, abrir y que pueda salir todo ese mal o toda esa inseguridad o todo ese daño del cual hemos sido víctimas. Posterior a eso, a través de los sueños y la catarsis que se va a manifestar de una manera continua, nos sentiremos mucho más alivianados y podremos finalmente dejar atrás ese tormentoso pasado. Si el inconsciente no se hace consciente, seremos víctimas de ese pasado y un día nos despertaremos y nos miraremos al espejo y nos encontraremos con esa persona que tanto daño nos hizo.